Ustedes saben, en los últimos meses varios fondos ganaderos acusaron problemas financieros severos. El primero fue Grupo Larrarte, el segundo República Ganadera y el más reciente, y por lejos el más grande, fue Conexión Ganadera. La semana pasada se supo que Conexión Ganadera tenía obligaciones por unos 400 millones de dólares y que contaba con activos por bastante menos, 150 millones, lo cual dejaba una diferencia de unos 250 millones de dólares. Este martes, en una presentación organizada por la firma, se corrigieron levemente aquellas cifras. Se dijo que el faltante ascendería a 230 millones, pero el profesional independiente que está actuando a solicitud de Conexión Ganadera, el contador Ricardo Llobio, fue enfático en señalar que la información disponible es absolutamente insuficiente y que esos datos contienen un margen de error significativo, razón por la cual manejó un rango de entre 200 y 250 millones de dólares para ese faltante. Estamos ante un hecho de gran relevancia, con impactos muy significativos para los inversores afectados y que da lugar a una cantidad de preguntas. Menciono algunas. ¿Cómo operaban estos fondos? ¿Qué ofrecían a los inversores? ¿Cómo se pudo gestar este volumen de pérdidas? ¿Qué rol cumplió y qué rol debió cumplir el Banco Central como regulador del sistema financiero? En definitiva, ¿qué aprendizajes deja esta crisis? Estamos realizando varios enfoques en perspectiva en estos días. En los próximos minutos, el diálogo es con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pablo, a ver, ¿te parece si comenzamos explicando brevemente cuál era la actividad de estos fondos y qué era lo que ofrecían a los inversores? Bien, a ver, antes de empezar tenemos que aclarar, Romina, que vamos a responder estas preguntas que planteaba Emiliano a partir de la información que tomó Estado Público y con las limitaciones propias de que solo contamos con esa información. El martes de noche circuló esta presentación a inversores que mencionaba Emiliano, pero la información que hasta ahora pudo ser compilada es extremadamente limitada en cantidad y calidad. Hecha esa aclaración, cuando uno mira los sitios web de estas empresas, se puede concluir que en su origen, al menos en su origen, las empresas ofrecían negocios ganaderos de capitalización con algunas innovaciones importantes. A ver, si te parece, luego comentamos eso sobre las innovaciones, pero expliquemos cómo son los negocios de capitalización. Sí, a ver, hay varias variantes, pero en general los negocios de capitalización involucran, por un lado, a un inversor que aporta fondos para comprar ganado y, por otro lado, a un productor que cuenta con una empresa agropecuaria que recibe ese ganado, lo cría y lo engorda. Uno aporta fondos para comprar ganado, el otro aporta campo, alimento y know-how para criar ese ganado. Y juntos comparten en distintas proporciones y bajo distintas modalidades los riesgos y los retornos, la rentabilidad de ese negocio. La razón por la que existen este tipo de negocios es que hay productores que tienen capacidad para criar y engordar más ganado, pero que no tienen capital para adquirirlo, y del otro lado hay quienes cuentan con fondos o ganado, pero no tienen campo o no tienen capacidad empresarial. Son negocios muy comunes en la ganadería, tienen muchísima historia, son negocios que históricamente y hasta ahora se realizan mucho entre productores, donde un productor aporta parte de su ganado y el otro aporta campo. Con esas modalidades se comparten riesgos, se comparten retornos. Históricamente estos fueron negocios que se hacían sobre la base del conocimiento mutuo de los participantes y de la confianza recíproca. Uh-huh. ¿Y cómo operaban estas empresas? A ver, ¿dónde estuvieron esas innovaciones a las que hacías referencia antes? Bueno, a ver, en su origen, algunas de estas empresas conectaban distintos inversores con distintos productores y estructuraban estos negocios de capitalización, los organizaban. Esa modalidad fue importante a la salida de la crisis de la aftosa y de la crisis financiera del 2002, porque canalizó fondos desde fuera del sector hacia la ganadería, pero a partir de algún momento estas empresas empezaron a asumir la producción agropecuaria en modo directo, empezaron a tomar el rol del productor en esta relación
con el inversor. En los sitios web de algunas de estas empresas se consignaba que el inversor era el propietario del ganado y que en teoría esa propiedad quedaba perfectamente documentada con las guías de DICOSE. Las guías de DICOSE son guías que identifican al propietario de cada animal y que son necesarias para transportar y para vender el ganado. También quedaba documentada con las caravanas que identifican a cada animal y con la marca de fuego. Cada inversor en teoría contaba con todos esos elementos que le garantizaban la propiedad del ganado que había sido comprado con su dinero. Hasta ahí lo que eran los negocios de capitalización puro y duro, como cualquier otro negocio de capitalización. Pero luego introdujeron algunas innovaciones importantes. La primera, adquirieron una escala masiva a partir de estrategias de marketing y publicidad que daban a conocer su propuesta para captar inversores en forma más o menos masiva. Acá ya nos alejamos de esto del conocimiento mutuo. Esa estrategia permitió que lograran captar fondos de varios miles de inversores. La segunda innovación fue que ofrecían a estos inversores rentabilidades fijas en dólares, bajo distintas modalidades de plazo y tipo de negocio de engorde, y eso implicaba que todo el riesgo del negocio de cría y engorde de ganado quedaba, en teoría, del lado de estas empresas. El negocio de capitalización entonces dejaba de ser un negocio donde las dos partes compartían riesgo. En teoría, el riesgo quedaba solo de un lado, del lado de la empresa productora. En sus sitios web, de hecho, explicaban que la ganancia de peso que tenían los animales en el horizonte de la inversión era tan grande que siempre se podría cumplir con la promesa de rentabilidad. Sin embargo, ese argumento supone implícitamente que la empresa agropecuaria encargada de criar y engordar el ganado siempre tiene capacidad para pagar todos los costos de la operación, lo cual es un supuesto incorrecto. Puede ser un supuesto adecuado si se trata de un productor con suficiente patrimonio que decide incrementar un poco su operativa tomando ganado de otros inversores. Pero si todo el negocio se monta sin capital propio, no es adecuado, no está bien pensar que la ganancia de kilos garantiza la rentabilidad ofrecida, porque eso supone ignorar que la actividad de engorde, de cuidar y engordar ese ganado, tiene un montón de costos. A esas innovaciones, que podríamos decir son innovaciones relativas a los negocios de capitalización, se sumaron en algún momento otros productos de inversión donde en teoría el dinero era para comprar ganado, pero ya la propiedad del ganado dejaba de ser del productor. Y aparecieron también productos donde una parte del dinero no iba para ganado, sino para comprar alimentación. Ese tipo de productos ya se alejaba mucho de lo que se entiende por un negocio de capitalización. Pablo, en estos últimos días en la discusión pública aparecieron varias voces señalando en los medios de comunicación, en las redes sociales, que estas empresas, y bueno, en particular Conexión Ganadera, ofrecían rentabilidades demasiado altas para lo que se puede lograr como rentabilidad en la ganadería. ¿Qué dicen ustedes sobre este punto? Sí, es así, Emiliano. A ver, estos fondos estaban ofreciendo rentabilidades a los inversores que no son fáciles de obtener sistemáticamente. A veces sí, pero no de un modo sistemático. Dependiendo del producto y del horizonte de inversión, estas empresas comprometían una rentabilidad de 7% anual en dólares como mínimo y a veces bastante más de 7%. Es muy difícil en la ganadería obtener de un modo sistemático esas rentabilidades. Es muy probable que en los últimos años, que fueron años de incrementos de costos en dólares, que tuvimos una sequía, esas rentabilidades prometidas no hayan sido alcanzadas. Durante la fase alcista de los commodities, desde la salida de la crisis del 2002 hasta el 2014-2015, los precios del ganado subieron de forma casi ininterrumpida y probablemente esos aumentos del precio del ganado permitieron mayores rentabilidades. Pero en los últimos años, ya unos cuantos años desde el fin del boom de commodities, los precios del ganado dejaron de subir y mostraron fluctuaciones muy grandes. Y eso trae riesgos adicionales y eso afecta la rentabilidad de engordar ganado. Además de prometer rentabilidades demasiado altas, podemos hacer algunas otras conjeturas. Por un lado, es probable que las empresas
hayan alcanzado escalas operativas demasiado grandes. Y eso trae nuevas complejidades al negocio ganadero, que es gestionar negocios grandes. En estos días, varios operadores comentaron también que estas empresas pagaban arrendamientos de tierra demasiado altos, lo cual le restaba rentabilidad al negocio ganadero. Es probable también que estas empresas hayan crecido esencialmente a base de fondos de los inversores para comprar ganado y a base de arrendar tierras para la operación. Dije es probable, es casi seguro que es así. Crecieron en base a fondos de inversores para comprar ganado y en base a arrendamiento de tierras. Es decir, que crecieron con muy poco capital propio. Pero la única forma de garantizarle a un inversor una rentabilidad es contar con suficiente capital propio para absorber eventuales pérdidas. Si no tenemos capital propio, no podemos garantizar una rentabilidad. Pablo, y a propósito de eso, ¿cómo estás viendo la magnitud de estas pérdidas, ¿no? ¿Cómo pueden generarse pérdidas de tal volumen, pérdidas tan grandes? Bueno, de nuevo tenemos muy poca información. De hecho, el último balance de Conexión Ganadera que está disponible en la Auditoría Interna de la Nación es del año 2022, pero aparentemente no recoge toda la actividad que desarrollaba la empresa. De nuevo, digo aparentemente porque los balances de la IN son balances simplificados. Pero en esos estados financieros había activos por 5 millones y un patrimonio por 3 millones. Eso no guarda ninguna relación con las cifras que se están comentando. No sabemos con cuántas sociedades de explotación ganadera se manejaba el negocio de cría y engorde de ganado. El balance de Conexión Ganadera puede estar reflejando solo un pedacito chiquito de todo el negocio que tenía la empresa. En su exposición, el contador Ricardo Giovio menciona que no hay contabilidad y que el negocio es inauditable. Utilizó ese término. Hecha esa aclaración, las pérdidas reportadas por 230 millones lucen extraordinariamente altas en relación con el volumen de negocios que aparentemente tenía Conexión Ganadera. En la presentación del martes, el contador Giovio informó que el ganado identificado tiene un valor de unos 100 millones. Eso quiere decir que las pérdidas acumuladas son más de 2 veces el valor de todo el ganado. Entonces, es prácticamente imposible atribuir esas pérdidas exclusivamente a un problema reciente de rentabilidad. Por el contrario, parecería ser resultado, en todo caso, de muchos problemas y de muchos problemas de larga data. En las últimas semanas, Pablo, también se habló de que Conexión Ganadera habría sufrido un efecto corrida, un efecto de pérdida de confianza de inversores a partir de esos otros problemas anteriores que se dieron en este rubro de los fondos, el caso de la RARTE, el caso de República Ganadera. Seguramente esos casos despertaron temores de muchos inversores de Conexión Ganadera. Pero acá no estamos ante una corrida y un problema de liquidez. Si la empresa hubiese operado siempre bajo la modalidad de comprar ganado con el dinero de los inversores, entonces contaría con el ganado para respaldar esas inversiones, estaría explicándole a los inversores que tiene problemas de liquidez, de que no puede realizar o no puede vender todo el ganado a la vez y que habría algunas pérdidas. Pero los anuncios de la empresa indican que los pasivos superan largamente a los activos, lo cual constituye inequívocamente un problema muy severo de insolvencia. Aquí el problema que tenemos es que no hay ganado que respalde todas esas obligaciones. Y entonces tenemos que concluir que los fondos de los inversores, a partir de algún momento, comenzaron a utilizarse para otros fines distintos que la compra del ganado. De la información del martes surge por lo pronto que se realizaron inversiones en plantas frigoríficas vinculadas a los accionistas de Conexión Ganadera, inversiones muy importantes. Con el paso del tiempo quizás se podrá saber si también se utilizaron fondos para inversiones en otras compañías o en otros negocios, si se realizaron retiros de dinero para los accionistas. También es posible que una parte importante de los fondos de los inversores hayan ingresado al negocio bajo la modalidad de préstamos. En la entrevista que le hicieron
el martes a Jorge Jourdán. Él comentaba de alguna modalidad de inversión en la que explícitamente el inversor no era propietario del ganado, como decíamos al comienzo, ¿no? Con esas otras innovaciones donde ya la propiedad del ganado no era del inversor. En fin, la casuística puede ser muy, muy grande. Una conjetura muy razonable a esta altura es que estas empresas estuvieron acumulando pérdidas y que una parte creciente de los aportes de los inversores hayan ido a cubrir esas pérdidas. Un negocio que operativamente pierde dinero y que encima tiene que pagar intereses prometidos. Eso es un efecto bola de nieve. Sí, en su presentación el contador Chovio mencionó esa posibilidad, ¿no? Y dijo en algún momento se transformó en un esquema piramidal o un esquema Ponzi. Sí, es muy probable que haya sido así. Las pérdidas del negocio y las rentabilidades pagadas a los inversores seguramente se cubrían con el ingreso de nuevos inversores que pensaban que el negocio era sano y que no sabían que sus dineros se estaban utilizando para pagar a otros inversores. De allí el nombre de esquema piramidal o esquema Ponzi, que surgió porque el señor Ponzi en algún momento construyó una enorme deuda de esa manera. Y sabemos que esos esquemas pueden durar mucho, en la medida que sigue entrando dinero al esquema, pero siempre terminan igual, siempre terminan mal. En definitiva, es probable que hayan ocurrido todas estas cosas que estábamos mencionando en distintas proporciones que hoy no sabemos. Esto deberá ser dilucidado en los ámbitos de negociación que encuentren la empresa y los acreedores, en el concurso, y que seguramente la empresa va a entrar en concurso, y en el ámbito de la justicia penal, porque también va a haber denuncias penales. Pablo, pasemos ahora a un tema que quedaba pendiente, ¿no? A ver, ¿cómo puede impactar esta crisis en el sector ganadero como tal ahora? Lógicamente esta situación afecta mucho a los inversores, que son varios miles. Seguramente entre ellos hay situaciones diferentes, desde casos de inversiones con una alta exposición a estos fondos y otros con una exposición menor, tanto en valor absoluto como, lo más importante para cada uno de ellos es qué significan esas inversiones en los patrimonios que cada uno tiene. Pero a pesar de eso, los impactos en el sector agropecuario probablemente van a ser acotados. Uh-huh. A ver, ¿por qué decís eso, Pablo? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Sí, a ver, estos fondos captaron masas muy importantes de recursos de los inversores. En el caso de Conexión Ganadera se trata de una operación muy grande para ser realizada por una sola empresa, pero el tamaño de la actividad ganadera en nuestro país es muy grande, muy, muy grande. Pensemos que en Uruguay tenemos un stock vacuno de algo más de 11 millones de cabezas. Contemplando el valor de mercado de las distintas categorías de ganado y la composición de ese stock vacuno, el valor total de las existencias de ganado vacuno en nuestro país ronda los 6.500 millones de dólares. Y el mercado de haciendas, contemplando el ganado que va a faena cada año, el ganado que se exporta en pie, y contemplando una estimación del ganado que se comercia entre productores, porque para esto último no hay cifras oficiales, estimamos en ex-ante que el mercado de haciendas probablemente se sitúa por encima de los 5.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, no deberíamos esperar efectos significativos en el mercado ganadero ni dificultades importantes en las cadenas de pago del sector agropecuario. Algunos operadores sí han comentado que quizás se observe algún descenso en el valor de los arrendamientos en las zonas más ganaderas, porque estos fondos presionaban a la alza los arrendamientos. Pero se tratará probablemente también de efectos moderados. Al final del día hay que tener presente que cada año se celebran contratos de arrendamiento de tierras ganaderas por una superficie cercana a las 500.000 hectáreas. Así que, en principio, pensamos que los efectos en el sector agropecuario van a ser moderados. Dicho eso, no sabemos cuántas otras empresas estaban desarrollando actividades de capitalización con inversores ajenos al sector, así que también tendremos que estar atentos a si aparecen otros casos, ¿no? Pablo, seguimos revisando puntos que están en la discusión, preguntas que están arriba de la mesa. Otra, ¿cuán predecible era esta crisis? Y lo planteo porque en estos días no fueron pocos los que dijeron que era algo predecible. ¿Tú cómo estás viendo esta parte del debate? A ver, predecible me parece un término exagerado, porque
cuando hacemos un pronóstico, un pronóstico tiene valor si está bien fundamentado y si tiene un marco temporal claro. Y digo esto porque a fin de cuentas Conexión Ganaderas llevaba 25 años en el mercado y el argumento de que ofrecían rentas demasiado altas era un argumento que lo podíamos mantener durante muchos años. Sí es cierto que estos fondos ofrecían rentabilidades que eran llamativamente altas y en mi opinión eso es un indicador insoslayable de riesgo del negocio. Nadie ofrece altas rentabilidades si no hay un riesgo detrás. Sin embargo, al mismo tiempo las empresas comunicaban que los productores eran dueños del ganado, con las guías de ICOSE, las caravanas, las marcas de fuego. Entonces, eso le daba una apariencia de sostenibilidad que al mismo tiempo resultaba llamativa y difícil de entender, porque las rentabilidades ofrecidas eran muy altas. Ahora, con todo lo que ocurrió, podemos afirmar casi con certeza que esas rentabilidades no se lograban, por lo menos desde hace un tiempo bastante largo. Por otro lado, cuando uno mira la historia económica, encuentra muchísimos casos con similitudes a esto que está ocurriendo, muchísimos casos en los cuales las compañías toman deudas crecientes a tasas altas para cubrir pérdidas, para refinanciar otras deudas que se están venciendo, y sabemos que la historia muestra que esas estrategias, las más de las veces, terminan muy mal. Las más de las veces no hay una forma de darle la vuelta al negocio y hacer lo que el negocio repague las pérdidas históricas. Desde esa perspectiva, contemplando las altas tasas de retorno ofrecidas, uno sí podría decir que lo que ha ocurrido no es algo tan sorprendente, no es algo inimaginable, pero la magnitud de estas pérdidas que anunció Conexión Ganadera no deja de ser enorme, no deja de ser sorprendente y no las podemos atribuir probablemente solo a que ofrecían rentas altas. Uh-huh. Pablo, tampoco fueron pocos los que de algún modo, cuestionaron, ¿no? Que no se hubiera advertido entonces de esos riesgos a los inversores, ¿no? Si es que eran tan claras esas señales que tú mencionás. Bueno, a ver, ese es como otro capítulo, ¿no? En Uruguay hablamos poco del desempeño de las empresas en general y no tenemos mercado de capitales, no tenemos mucha información que se esté generando sobre la performance de las empresas. Pero no parece razonable aguardar que de forma espontánea surjan voces de terceros advirtiendo a inversores sobre problemas potenciales que diversas empresas privadas pueden presentar. No podemos pensar que así es como deben resolverse o anticiparse los problemas. Justamente esa es una de las razones por las cuales la captación de ahorro público está regulado, porque cuando hay una captación de ahorro público que se hace masiva, es razonable presumir que hay inversores que tienen poca capacidad para evaluar adecuadamente los riesgos. Y para mitigar ese problema, las regulaciones establecen un conjunto de exigencias a las empresas que captan esos ahorros. Exigencias de presentar información, de contar con auditorías, con calificaciones de riesgo y con algunas otras cosas. Entonces, la pregunta, en todo caso, tiene que ir más para el rol de la regulación y de la supervisión. ¿Y qué pasó en esa materia, en este caso? La actividad de estas empresas quedó fuera de la regulación, ¿no? Bueno, el Banco Central entendía que la actividad de estas empresas estaba fuera de su ámbito de actuación. La realidad es que para entender bien este asunto hay que consultar unas cuantas normas. Esa es una tarea que es mejor dejársela a los abogados, que es probablemente compleja, que admite muchas lecturas, pero igual podemos hacer algunos comentarios. El primero es que el Banco Central señaló hace unos días en un comunicado que las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 del texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central, porque la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo. Esta cita que puse es prácticamente textual de lo que dice el Banco Central. Más allá de eso, también podemos consultar otras normas. Una que parece claro que tenemos que mirar es el marco regulatorio que define la ley 18627, que regula la oferta pública de valores y que justamente establece un conjunto de obligaciones para los emisores que en este caso no se exigían porque el Banco Central entendía que no estaban cubiertos. ¿Y qué es lo que dice esa norma, Pablo? A ver, para entender esto, acá hay al menos por lo menos dos aspectos. Un aspecto es qué es una oferta pública y otra es qué se considera un valor. El artículo 2 de la ley
En el artículo 2 se define como oferta pública de valores la comunicación dirigida al público general o a ciertos sectores o a grupos específicos de a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores. No hay duda de que estas empresas hacían ofertas públicas de inversión, hacían comunicaciones destinadas a un público general, a un público indefinido. Luego el artículo 13 indica o define lo que es un valor y dice: se entenderá por valores, a los efectos de la presente ley, los bienes o los derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establecen las normas vigentes. Y después pone ejemplos de valores y señala las acciones, las obligaciones negociables, las cuotas de fondos de inversión. Desde ya aclaro que estas compañías no son fondos de inversión, aunque se les llaman fondos ganaderos. Menciona también los títulos valores, que son títulos ejecutivos, claramente no eran estos, y en general todo derecho de crédito o de inversión. Esa otro es más impreciso. El análisis preciso de toda esta definición de valores es más para expertos legales, pero el Banco Central en general entendió que los contratos de capitalización no quedaban comprendidos. De hecho, en una de las inspecciones que realizó a otra empresa de este giro, encontró que las inversiones se documentaban con entrega de acciones de una sociedad, y en ese caso el Banco Central intimó a la empresa a que dejara de ofrecer en forma pública ese producto de inversión, porque la empresa estaba ofreciendo acciones. Así que esa es un poco la lectura de lo que estaba pasando del lado regulatorio. Uh-huh. Ahora, Pablo, con el diario del lunes, como se dice, con los resultados a la vista, ¿no debió regularse esta actividad? ¿No debió quedar comprendida en el marco ya vigente? A ver, es muy fácil decir que sí con los resultados a la vista, sí, debió quedar regulada, pero a nuestro juicio hay varias cosas a tener presente. En primer lugar, el Banco Central hizo advertencias públicas desde el 2018, hace muchos años que está señalando que esas actividades no estaban siendo reguladas ni supervisadas por el Banco Central. Así que eso me parece una primera conclusión muy importante. No sería razonable que algún inversor alegue que pensaba que estas operaciones estaban bajo la supervisión del Banco Central, porque no lo estaban. Uh-huh. En segundo lugar, acá no se trata de tener un reflejo de regular cualquier actividad o cualquier inversión solo porque ofrecen tasas altas de retorno. El Estado no tiene capacidad para decidir qué inversiones van a ser rentables y qué inversiones no van a ser rentables. La evaluación de las inversiones, de su retorno, de su riesgo, siempre corresponde a los agentes privados. Que se ofrecieran altos retornos en estos negocios definitivamente no es un motivo para decir debieron ser reguladas. Tercer elemento, las regulaciones son un arma de doble filo, no es gratis regular. Por un lado, las regulaciones pueden dar un conjunto de protecciones a los inversores bajo la forma de mejor información, de mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas que levantan fondos de forma masiva. Pero también pueden frenar la innovación, pueden frenar el desarrollo de nuevos negocios y a la postre pueden frenar el crecimiento económico. Así que tenemos que, de nuevo, pensar bien antes de regular. En cuarto lugar, y esto también me parece muy importante, siempre que haya una regulación, va a haber quienes traten de innovar para poder eludir esa regulación. Las regulaciones son costosas de cumplir, siempre va a haber quienes traten de encontrarle una vuelta, jugando por algún lugar, por algún espacio que encuentren posible. Por eso es importante la capacidad de inspección que tiene el regulador. Cuando el regulador inspecciona, puede evaluar si se están cumpliendo las condiciones formales de oferta pública que marca la ley. Eso fue lo que pasó en este caso que comenté de esa empresa que ofrecía acciones. Se estaba cumpliendo formalmente lo que estipula la ley de mercado de valores y el Banco Central correctamente intimó a la empresa a que dejara hacerlo. Las inspecciones también pueden evaluar si detrás de un cumplimiento formal de la normativa hay un incumplimiento más de sustancia. Desde esa perspectiva, en mi opinión, estos contratos de capitalización con rentabilidades garantizadas tenían algunas características que se asemejaban bastante a contratos de deuda. Y a su vez, todo indica que parte de las actividades de captación de fondos efectivamente se realizaron a través de colocaciones de deuda. Por eso, con las cartas a la vista, a lo mejor se podría concluir que estas empresas
desarrollaban actividades cuya naturaleza se acercaba mucho a una actividad financiera, o que esas empresas se movían en un área gris de la regulación, pero de nuevo es más fácil decirlo ahora con toda esta información. Por lo tanto, teniendo en cuenta que siempre habrá innovaciones que tratarán de eludir la regulación y que tratarán de explotar las áreas grises de la regulación, y bueno, sí, es necesario evaluar con cierta frecuencia si las innovaciones que se están observando no ameritan ajustes regulatorios, en los marcos regulatorios. Sí, de hecho, esta semana se supo que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se está trabajando en ajustes a la regulación, en un documento que va a ser dejado a modo de propuesta para el próximo gobierno, para la administración que asume el 1 de marzo. Sí, a ver, veremos de qué se trata. Lo primero que es llamativo es que esto provenga del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, digamos. A ver, ¿por qué digo esto? Porque un aspecto importante a tener en cuenta, en mi opinión, es que acá no se trata de regular una actividad dentro de la ganadería. Esta actividad de inversiones conjuntas bajo modalidades de capitalización y asunción compartida de riesgos y rentabilidad del negocio. No se trata de decir hay que regular esa actividad. Como decíamos al comienzo, los negocios de capitalización son de larga data, muchos se celebran bajo acuerdos privados entre productores, y eso tiene que seguir siendo así, sin regulación estatal. Acá, en todo caso, lo que debemos preguntarnos es ¿en qué medida regulamos actividades de inversión en cualquier sector que innovan en las modalidades para captar fondos de forma masiva, ya sea en la ganadería o en otras actividades? Y un principio razonable es que solo tiene sentido regular esas innovaciones una vez que han adquirido cierta importancia. Mientras son muy chicas, no tiene mayor sentido regularlas, porque hacer eso supone que poner al Estado a regular muchas cosas simultáneamente. Cada cosa que es innovadora la tiene que regular. El tema es cuando empiezan a tomar volumen, cuando empiezan a involucrar un número importante de inversores pequeños o medianos, de inversores presumiblemente no profesionales, que por lo tanto tienen capacidad limitada para evaluar los riesgos. Y lógicamente siempre va a haber un espacio de discusión acerca de cuándo una actividad innovadora para la regulación existente que capta fondos de forma masiva se vuelve suficientemente grande. Y bueno, siempre también va a ser opinable establecer desde cuándo debimos revisar la regulación vigente para tratar de mitigar este problema. Siempre va a haber áreas grises para las cuales se deberá establecer si quedan alcanzadas por la regulación o si no quedan alcanzadas por la regulación. Y por otra parte, parece razonable también terminar de comprender lo sucedido antes de apresurarnos a ajustar la regulación, porque digamos, hay muchas preguntas que tenemos que entender mejor. ¿Cuántos fondos se tomaron bajo modalidades de capitalización? ¿Cuántos se tomaron a modo de deuda pura? ¿O cuántos se tomaron con modelos más híbridos? ¿Cómo catalogamos las operaciones de préstamos a estas empresas? ¿Eran ofertas públicas o esos eran préstamos que fueron concedidos de forma privada? Todavía tenemos muchas preguntas por responder que es importante entender mejor para saber qué de la regulación debimos haber ajustado o tenemos que ajustar. Y a su vez, estas preguntas señalan que no solo importa la regulación, también importa cómo se supervisa a las empresas que desarrollan actividades que pueden aparentar estar haciendo ofertas públicas, cómo se inspeccionan esas actividades, porque no se trata solo de escribir regulaciones, sino que también se trata de vigilar que se estén cumpliendo con esas normativas, ¿no? ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. Pablo, a ver, anticipabas que para el sector los impactos no deberían ser muy significativos, pero ¿qué otros impactos hay que esperar de esta crisis? Sí, a ver, además del impacto muy duro para los inversores involucrados, obviamente, este episodio afecta como el clima de negocios en general. No está bien que pasen estas cosas. En estos días hubo referencias a la crisis bancaria del 2002. Con esa crisis, este episodio comparte el hecho de que en los dos casos hubo como un problema de confianza. Pero probablemente este episodio es más comparable
a lo que sucedió en los años 90 en el mercado de capitales, cuando la enorme mayoría de las empresas que habían emitido deuda en el mercado de capitales terminó incumpliendo con sus obligaciones. Este fenómeno está más circunscrito al sector agropecuario. La crisis de las obligaciones negociables alcanzó a empresas de muchos sectores. Acá esto está en el agro, pero probablemente afectará la confianza de los inversores en otros instrumentos de oferta pública y de oferta privada que canalizan recursos a las empresas, ¿no? Entonces, por eso digo, esto afecta el clima de negocios. De todos modos, todas estas operativas, todas estas son bastante pequeñas en nuestro país, porque nuestro país adolece de un mayor desarrollo del mercado de capitales. No tenemos una gran innovación financiera, y eso tiene aspectos negativos obviamente para el crecimiento económico, pero dado que eso es así, los efectos macroeconómicos de esta crisis pensamos que no van a ser significativos. La crisis en los fondos ganaderos, causas, impactos y aprendizajes. Ese es el tema que he estado desarrollando esta mañana en Perspectiva, en este análisis económico especial, el economista Pablo Rosselli, socio de Nexante. Pablo, gracias. Creo que hicimos una puesta a punto profunda, amplia. Por supuesto no agota el tema, así que sí, en cualquier momento, si te parece, lo retomamos en función de otras novedades, de otros datos, de otra información que vaya surgiendo. Me parece bien. Que pasen muy bien y buen fin de semana. Hasta pronto. Buen fin de semana. Chao.